Hola, soy Gonzalo Aranda, profesor de Prehistoria en la Universidad de Granada, y a continuación presentaré los resultados de las investigaciones que venimos desarrollando en la necrópolis megalítica de Panoría. Investigaciones que han contado con el apoyo de la Fundación PALARC. La necrópolis de Panoría se localiza en la provincia de Granada, en concreto en la denominada como Cuenca de Guadix-Baza, en el norte de la provincia, y se localiza en el extremo de la denominada como Sierra Arana, ¿no? En particular sobre el pie de monte del cerro que le da nombre, del Cerro de Panoría. La necrópolis fue descubierta en el año 2012 y formaría parte de una importante concentración megalítica que se extiende por la cuenca de Guadix y que actualmente supera las 400 sepulturas megalíticas. La localización en este piedemonte de la necrópolis de Panoría no parece que fuera aleatoria, muy al contrario, posee un importante posicionamiento estratégico, dado que desde la necrópolis es visible una parte importante de esta cuenca de Guadix-Baza y algunos de las principales cordilleras que la delimitan. Las investigaciones se han desarrollado en dos campañas de excavación, es decir, la necrópolis de Panoría cuenta con al menos unas 19 sepulturas megalíticas que han sido objeto de una primera campaña de intervenciones arqueológicas desarrollada en el año 2015, en donde se excavaron 5 sepulturas megalíticas, que son estas que estoy señalando aquí, y que actualmente se encuentran parcialmente sepultadas para favorecer su conservación. En el año 2019 desarrollamos una segunda campaña de excavaciones en donde se excavaron 4 nuevas sepulturas megalíticas. Aquí tenemos un detalle de estas nuevas sepulturas megalíticas excavadas en el año 2019, en donde ya podemos apreciar una de las características que presenta esta necrópolis, y es que las sepulturas se disponen de forma alineada, localizándose a intervalos aproximadamente regulares. Las características arquitectónicas tipológicas de estas sepulturas pertenecen a los denominados como sepultura de corredor corto, ¿no? Se trata de sepulturas con cámaras y cortos corredores de acceso que varían en forma y tamaño, desde cámaras funerarias de planta rectangular o poligonal hasta las más habituales, que suelen ser plantas de planta o forma, digamos, trapezoidal, con estos cortos corredores de acceso. Es habitual también, tal y como aparece en esta imagen, en esta sepultura 3 de la necrópolis de Panoría, suelen aparecer pavimentadas con estos suelos de laja de piedra. En esta sección del lado norte de esta sepultura podemos observar otra de las características arquitectónicas de estas sepulturas. Se trata de sepulturas que aparecen excavadas en la matriz rocosa, una matriz rocosa de caliza, en donde habitualmente se buscan aquellas zonas más fácilmente excavables, en donde se incluyen o donde se realizan amplias fosas para incluir los ortostatos, las losas verticales que definen las cámaras funerarias, ¿no? Aquí vemos también otra de las características de estos pequeños corredores, que suelen presentar una pequeña rampa para facilitar el acceso al interior de la sepultura. Esta es otra imagen de una sección de la entrada, ¿no?, del vano de acceso de los dos ortostatos que definen el vano de acceso al interior de la cámara funeraria, ¿no? Esta sería otra de las sepulturas que han sido objeto de excavación, la sepultura número 15, en este caso una sepultura de planta aproximadamente poligonal, ¿no?, con un pequeño corredor de acceso, ¿no?, en donde podemos apreciar otra de las características arquitectónicas de este tipo de sepulturas, ¿no?, y característica que consiste fundamentalmente en que son los ortostatos de cabecera los que suelen tener las mayores dimensiones que suelen situarse en torno al 1,30 m, 1,40 m de altura. El estudio que hemos realizado sobre la geoarqueología, ¿no?, de estos ortostatos, de estas losas de piedra, a partir del estudio petrológico, de su estudio petrológico, nos permite plantear que este tipo de losas pertenece a un tipo de roca, a un tipo de caliza nodulosa, denominada como amonítico roso, que debió de extraerse del entorno de la propia necrópolis, es decir, que las áreas de abastecimiento de las que proceden estas losas se sitúan en el propio entorno de la necrópolis.
Aquí vemos otra de las secciones de esta sepultura número 15 de Panoría, en este caso con una característica diferencial, y es que el acceso al interior de la sepultura se realiza mediante un sistema de escalones, ¿no? Aquí en esta sección, ¿no?, del vano de acceso se aprecia, ¿no?, cómo mediante un sistema de escalones, en este caso, se facilita el acceso al interior de la sepultura. Otra de las características que podemos destacar de este conjunto de sepulturas sería la orientación astronómica que presentan. La práctica totalidad de las sepulturas se orientan hacia la salida del sol en el entorno de los equinoccios. Todas las sepulturas excepto una. Hay una sepultura que posee un patrón de orientación, digamos, anómalo. Es una orientación casi meridional y que en este caso muy probablemente sea una orientación no astronómica sino terrestre. Muy probablemente, esta sería la orientación de esta sepultura número 6, probablemente relacionada con Sierra Nevada y en particular con su orientación al denominado como Cerro Trevélez. Bien, ¿cuáles son las características de las prácticas rituales y funerarias que hemos investigado, que hemos excavado en esta necrópoli de Panoría? En primer lugar, hay que decir que de las 9 sepulturas que han sido objeto de excavación, 5 aparecieron completamente expoliadas. Esto significa que tan solo se registraron, se documentaron pequeños fragmentos de hueso mezclados con las matrices sedimentarias que rellenaban el interior de estas cámaras funerarias. Sin embargo, y afortunadamente, en 4 de estas sepulturas tuvimos la suerte de documentar unos depósitos funerarios en buen estado de conservación, más allá de, digamos, los habituales procesos tafonómicos que transforman y modifican este tipo de contextos arqueológicos. De las 4 sepulturas de las que tenemos un buen registro de las prácticas rituales y funerarias desarrolladas en su interior, debemos destacar la heterogeneidad como una de sus principales características. Existen sepulturas en donde solo se ha documentado un nivel de depósitos funerarios. Existen sepulturas en donde hemos sido capaces de identificar varios niveles de deposiciones antropológicas, bien individualizadas una de las otras. Existen también niveles de deposiciones antropológicas en donde la mayoría de los restos óseos conservan o han conservado sus articulaciones, con individuos total o parcialmente articulados, frente a otros niveles de deposición esquelética, antropológica, en donde los restos han perdido cualquier tipo de conexión y aparecen mezclados, fragmentados, dispuestos unos sobre otros y, insisto, sin ningún tipo, sin ninguna posibilidad de identificar evidencia de articulación entre esos restos funerarios. En la imagen presentamos precisamente un ejemplo del primer caso, ¿no?, de esos depósitos funerarios en donde la mayoría de los restos antropológicos han conservado sus articulaciones. En este caso se trata del nivel más reciente de deposiciones funerarias de la sepultura número 3, un depósito en donde se registraron 4 individuos en posición articulada o semiarticulada. En este detalle podemos observar un individuo en perfecto estado de articulación, depositado de forma flexionada de cúbito lateral izquierdo, ¿no? Otro ejemplo de este tipo de deposiciones lo encontramos en esta otra sepultura, la sepultura número 11 de Panoría. En este depósito de restos antropológicos, en donde aparecen restos mezclados y fragmentados, también se documentan los restos de un individuo en perfecto estado de articulación. Aquí se localiza en esta esquina de la sepultura megalítica y aquí tenemos un detalle donde podemos observar, ¿no?, el perfecto estado de articulación, en donde de nuevo la deposición de este individuo fue de forma flexionada y en este caso de cúbito lateral derecho. En el extremo opuesto tenemos estas otras deposiciones, estos otros niveles de deposición antropológica, en donde los restos no presentan ningún tipo de articulación. Son restos que aparecen pues bien fragmentados, bien mezclados entre sí, superpuestos unos a otros, de manera que es imposible reconocer ningún tipo de articulación. Este es el caso de este nivel, de este depósito. Esta imagen pertenece al nivel de deposiciones funerarias más antigua de la sepultura número 3 de Panoría, en donde
no solo vemos este importante grado de mezcla de estos restos, sino que incluso los restos llegan en algunas ocasiones a tender a localizarse en una posición casi vertical, ¿no? No solo los restos antropológicos, sino también los restos, por ejemplo, de este elemento de ajuar, de este plato de borde carenado, característico, tipológicamente característico de la edad del cobre, en donde también fue documentado en una posición casi vertical, ¿no? Lo que supone que es un depósito que sufrió un grado o un importante grado de alteración. Otro ejemplo, ¿no?, en este caso, de este conjunto, este depósito de restos antropológicos pertenecientes a la sepultura número 15 de Panoría. En este caso, de nuevo podemos observar, ¿no?, que los restos aparecen en un estado desarticulado, mezclado y con un alto grado de fragmentación. Finalmente, un detalle para llamar la atención sobre otro aspecto que es de interés, que consiste fundamentalmente en que en diferentes sepulturas hemos documentado que hay una práctica ritual que ha consistido en la concentración, sobre todo de restos de cráneos que se localizan, que se concentran fundamentalmente junto a las, digamos, a las paredes, a los laterales del interior de las cámaras funerarias. Junto a los restos antropológicos, obviamente, también se han registrado diferentes elementos de ajuar, fundamentalmente vasijas funerarias de diferentes formas y tamaños, la presencia también habitual también, por otra parte, de restos malacológicos de origen marino. Muy habitual también la presencia de un importante conjunto de puntas de flecha que aparece en diferentes sepulturas, de hojas de sílex, ¿no?, y el único objeto que se nos ha documentado, el único objeto hasta ahora registrado metálico, que corresponde con esta hacha de metal de cobre que fue documentada como parte del ajuar funerario de la sepultura número 3 de Panoría. Bien, uno de los aspectos que hemos tratado con profundidad y que tiene que ver con el proyecto que fue financiado por la Fundación Palar tiene que ver con la cronología y temporalidad de la necrópolis de Panoría. Es un aspecto que hemos tratado, como digo, en profundidad. Actualmente disponemos de una serie radiocarbónica de 33 dataciones que se corresponden fundamentalmente a la datación de las sepulturas, de los dólmenes que fueron excavados en el año 2015, ¿no? ¿Qué podemos decir a partir de esta serie radiocarbónica? Bueno, pues es un largo periodo de uso el que tuvo la necrópolis. Los enterramientos más antiguos se desarrollaron a finales del cuarto milenio y los más recientes la transición entre el tercer y segundo milenio ya durante el Bronce Antiguo. Bien es cierto que la mayor parte de los restos de las deposiciones funerarias se desarrollaron a lo largo del tercer milenio en época calcolítica. Si hacemos una suma de probabilidades de este conjunto de dataciones, efectivamente comprobamos cómo las dataciones, la mayor intensidad funeraria, ¿no?, se registró en los siglos centrales del tercer milenio. Esto está muy condicionado por un aspecto que es importante destacar, ¿no?, y es el hecho de que la mayoría de las dataciones se concentran en una de las sepulturas, la denominada como sepultura número 10. ¿Por qué en esta sepultura? Bueno, básicamente porque en la primera campaña, la campaña de 2015, esta fue la única sepultura que presentaba un buen estado de conservación de las deposiciones rituales y funerarias. Esta es la imagen en donde representamos las deposiciones funerarias de esta sepultura, que tienen una característica muy especial, y es que no solo se distribuyen por el interior de la cámara funeraria, sino que también lo hacen a lo largo del corredor, ¿no?, de los dos tramos de corredor en los que se divide el acceso al interior de la cámara funeraria. Bien, un aspecto que nos llamó la atención a la hora de estudiar de manera particularizada la cronología de este contexto funerario fue la diferencia que existía en la preservación de diferentes partes anatómicas. Es decir, a partir del estudio bioarqueológico realizado, identificamos que no todas las partes antropológicas tenían un similar estado de conservación, lo cual, por una parte, es absolutamente razonable si pensamos que efectivamente los restos antropológicos se conservan de manera diferencial en función de su propia naturaleza. Es decir, que hay restos que tienden a desaparecer resultado de la influencia de los procesos tafonómicos y otros que tienen una mayor resistencia a ese proceso de desaparición, ¿no?, de transformación o de modificación de sus restos, ¿no? Por tanto, es habitual que existan
partes anatómicas que se conservan mejor frente a otras que tienen un peor grado de conservación. No obstante, sí que existía un aspecto que nos llama la atención, y es que la diferencia que existía, por ejemplo, en el número mínimo de individuos era muy elevada entre el número mínimo de individuos calculado en dientes, que era de 28, frente al número mínimo de individuos calculado en hueso, que era solo de 12. Inicialmente, bueno, decidimos que la mejor manera de aproximarnos a la cronología de este espacio funerario era la datación de los restos óseos, ¿no? Y así procedimos, es decir, realizamos la datación, obtuvimos una serie radiocarbónica de 12 dataciones, datamos el mínimo número de individuos, ¿no?, como criterio fundamental, ¿no?, para especialmente tener la seguridad de que no estamos datando un individuo en más de una ocasión. Datamos, por tanto, el número mínimo de individuos, obtuvimos esta serie radiocarbónica de 12 dataciones, en donde podemos observar dos aspectos fundamentales. En primer lugar, que existe una primera fase importante en donde se concentran el mayor número de dataciones radiocarbónicas, que fue muy breve, muy breve, es decir, que este periodo de uso de la sepultura se localiza temporalmente en las primeras décadas de la segunda mitad del tercer milenio. Tras este breve periodo, que no superó los 40 años, hay un hiatus temporal y finalmente un segundo periodo de reutilización de la sepultura ya durante el Bronce Antiguo. Bueno, inicialmente parecía que las conclusiones, la cronología de este espacio funerario era bastante solvente, ¿no?, bastante robusta, ¿no? Teníamos una sepultura con un nivel de conservación excelente de sus restos antropológicos, una serie radiocarbónica amplia, un procedimiento de excavación que nos permite asegurar que todos los restos antropológicos habían sido recuperados, ¿no? Sin embargo, seguimos pensando en que lo mismo, las diferencias en la preservación de diferentes partes anatómicas no solo responderían o no solo podrían responder a la influencia diferencial de los procesos taxonómicos. Y en ese sentido, pensamos que quizá una parte importante de las prácticas desarrolladas en este espacio funerario no solo habría consistido en la deposición de restos antropológicos, en las deposiciones rituales, sino también en la extracción de algunos de estos restos para ser depositados en otros lugares o para formar parte de actividades sociales, de actividades rituales desconocidas, ¿no? ¿Cómo podemos testar este aspecto? Para testar este aspecto nos centramos en estas diferencias que existían en el número mínimo de individuos entre diente y hueso. Y pensamos que podíamos intentar hacer una serie de dataciones radiocarbónicas sobre los dientes, sobre los restos, sobre los dientes que aparecían en este depósito funerario, para tratar de comprobar si efectivamente estos dientes, la edad o la fecha de muerte de los individuos a los que pertenecían era similar a las fechas de muerte de los individuos que habíamos ya datado en hueso o no, o eran diferentes, ¿no? El resultado fue el siguiente. El resultado fue que efectivamente, una parte importante de las fechas realizadas en dientes eran más antiguas que las fechas realizadas sobre hueso. De esta forma, aquí vemos, ¿no?, la serie radiocarbónica obtenida para dientes, 15 dataciones radiocarbónicas sobre los dientes de este depósito funerario de la sepultura 10 de Panoría, y aquí tenemos la serie radiocarbónica de este mismo depósito, pero realizada a partir del mínimo número de individuos en hueso. Lo que podemos apreciar son varios aspectos importantes. En primer lugar, que el periodo de uso, de utilización de la sepultura, pues rápidamente se nos fue a un momento mucho más antiguo, ¿no? Realmente el uso de la sepultura no comenzaría a mediados del tercer milenio, sino que se retrasaría hasta 700 años. Las primeras deposiciones funerarias se registran a finales del cuarto milenio y se desarrollarían muy especialmente durante la primera mitad del tercer milenio. En segundo lugar, podemos observar que el periodo de uso, ¿no?, que los dientes reflejan, un periodo de uso bastante amplio frente al corto periodo de uso de la sepultura cuando nos vamos a la serie radiocarbónica realizada en hueso. Esto, junto al propio desarrollo de la serie radiocarbónica, nos permite establecer una tercera conclusión, y es que muy probablemente estos dientes fueron o eran o han sido, ¿no?, la evidencia de toda una serie de prácticas de deposición de restos que posteriormente fueron extraídos para ser depositados quizá en otros sitios, y que la única evidencia que nos ha quedado de esas prácticas de deposición de restos han sido precisamente estos restos, estos dientes
que nos han permitido conocer muy en profundidad la cronología de este espacio funerario, que solo a partir de, o que si solo tenemos en cuenta las dataciones, o solo hubiéramos tenido en cuenta las dataciones realizadas sobre hueso, realmente hubiéramos tenido una imagen completamente diferente si no hubiéramos desarrollado esta línea de investigación que ha tratado de profundizar en la complejidad de las prácticas funerarias, de las prácticas rituales que se desarrollan en el interior de estos espacios funerarios. Ahora, con las nuevas investigaciones que estamos desarrollando en las sepulturas que se excavaron en el año 2019, esperamos, desde luego, profundizar en este aspecto que nos parece de enorme interés, ¿no? En la enorme diversidad de prácticas rituales, de prácticas funerarias que se desarrollan en estos conjuntos megalíticos y que no solo implican prácticas de deposición, sino que también en muchas ocasiones y muy probablemente de extracción de determinados restos óseos que fueron depositados en otros lugares. Quiero, finalmente, ¿no? Bueno, he dejado aquí algunas referencias bibliográficas para que aquella persona que lo desee pueda completar la información, y finalmente quiero simplemente agradecer a la Fundación Palar, como no puede ser de otra manera, el apoyo que nos ha prestado para el desarrollo de estas investigaciones. Muchas gracias y espero que haya sido de interés esta presentación.